Gracias, Pastor Andrés. ¿Cómo están ustedes? ¿Están ustedes bien? Qué bueno que estamos estudiando 1 de Corintios, capítulo 13. Nos quedamos allá por el versículo 7, ¿verdad? No, por el 5. Nos quedamos en el 5. 1 Corintios, capítulo 8. Voy a mover esto un poquito más para abajo, porque si no, no puedo ver la Biblia. Nos quedamos en el versículo 5, donde dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Y estuvimos hablando justamente de ese tema la semana pasada, de la ira, del enojo. ¿Qué enseñamos sobre la ira? Por ejemplo, ¿la ira es pecado? No, la ira no es pecado. Pero, ¿cuál es el peligro de la ira? Nos puede llevar al pecado, ¿verdad? Es decir, por eso dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Porque si te airas, tienes que controlar la ira para que la ira no te controle a ti. Porque cuando estamos airados, a veces, si no controlamos, hacemos o decimos cosas de las que después nos vamos a tener que arrepentir y vamos a tener que pedir perdón. Y eso es lo que tiene de malo la ira, ¿verdad? Hay un caso, porque estábamos hablando de que hay una ira que es buena. Es cuando uno se aira contra la injusticia, contra lo malo, contra lo que es injusto o está mal, ¿verdad? Yo quiero mostrarles un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos 17. Vamos a leer a partir del versículo 16. Y quiero que presten atención para que veamos lo que dice aquí el evangelista Lucas, que es el historiador que escribe este libro, ¿verdad? Dice en versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué? Se enardecía. Se enardecía. En el original quiere decir se ponía furioso. ¿Y por qué? ¿Viendo el qué? La ciudad entregada a la idolatría. Es decir, él sabe, Pablo sabía que la idolatría es algo que Dios aborrece, que es algo injusto. La gente no deberían adorar un trozo de piedra ni un trozo de madera, deberían adorar al que creó todas las cosas. Y cuando Pablo veía a la ciudad entera adorando ídolos, adorando altares hechos por los hombres, Pablo se enardecía en su espíritu. Ahora, ¿a qué le llevó su ira? ¿A qué le llevó ese enardecer de su espíritu? Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, dice, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aclara el evangelista Lucas diciendo: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pues pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué hizo Pablo con su ira? La recondujo hacia algo bueno. Tenemos que tener cuidado con la ira, porque si tú ves que alguien está haciendo algo mal y en tu ira tú le gritas, le maltratas, ¿tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios de esa manera? No. Santiago, creo que es el 1:20, dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, cuando tú te airas, aunque tengas razón, debes controlar la ira para que la ira no te controle a ti. Y que esa ira, ese enardecer tu espíritu te lleve a algo bueno. Él no los ofendió, no le dijo: pero pedazo de idólatras que sois todos. No los insultó, no los menospreció porque estaban adorando ídolos falsos, sino que él lo que hizo fue presentarle algo mejor. Les presentó a Cristo, les presentó al Señor, el Evangelio de nuestro Señor. Y eso es reconducir la ira de manera que podamos llevarla a algo bueno. Amén. Porque el amor nos tiene que llevar a eso, a controlar nuestra ira. Hay un papá que se enoja con su hijo y ¡bum!, le pega una paliza bárbara. Pues no podemos hacer eso. Aunque estés airado, si tú ves que te cuesta trabajo controlarte, espérate, tómate un tiempo, enciérralo en la habitación y cuando ya estés más relajado, entonces vas y lo corriges. Porque puedes hacerle daño. ¿Verdad que ha habido papás que le han hecho daño a sus hijos en un momento determinado por no controlar la ira? Y eso es algo que no está bien. Pues de la misma manera nosotros, o una esposa que le dice al esposo: porque me tiene ya hasta la coronilla, y le coge los tiestos y se los tira a la cabeza y no sé qué. A lo mejor tiene motivo para estar enojada, pero esa no es la manera correcta de dar salida a la ira, aunque tenga razón. Una vez que tengas razón, la puedes perder si no controlas la ira. Por eso la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, tienes permiso para enfadarte. Si el enfado tiene un motivo justo, puedes enfadarte, pero no tienes permiso para ofender, para hacer daño, para hacer nada de lo que después tengas que arrepentirte. ¿Amén? Porque el amor no se irrita, no guarda rencor. Eso quiere decir, no se pone histórico. Hay personas que se ponen históricas cuando se enfurecen. No histéricas, no, históricas. Porque tú me hiciste esto, ¿te acuerdas? Pero chiquilla, si de eso hace 15 años. Sí, pero también acuérdate pero si de eso hace más tiempo todavía. Y parece como que no olvida nada, ¿no? Parece una administradora que lleva en el libro de contabilidad hasta el más mínimo apunte, ¿no? No se le escapa. ¿Conocen a alguien así? Bueno, aquí no las hay, gracias a Dios. Pablo se enardeció al ver la idolatría, pero él lo que cogió fue, combatió, discutió sanamente, llevando a los atenienses al conocimiento de la voluntad de Dios. Hoy en día, muchas veces cuando hacemos esto, por ejemplo en las redes sociales, cuando corregimos a alguien que está mal, que está interpretando mal las escrituras, que está enseñando algo que es erróneo, siempre hay quien sale por ahí diciendo: hermano, no juzgue, hermano, no critique, dedíquese a predicar el Evangelio. Porque no ven mal, porque ven mal que se corrija a alguien, a otra persona. Cada uno cree lo que quiere. No, señor, en cuestiones en materia de fe, tenemos una base que es la palabra de Dios. Y en materia de fe, si tú te llamas cristiano, tienes que enseñar lo que enseña Cristo. Si no, no eres cristiano. Y si tú te llamas cristiano, pero enseñas algo que es diferente a lo que enseña la Escritura, tú debes ser corregido, debes ser enseñado. Con amor, pero debe ser corregido, debe ser enseñado. No es falta de amor corregir a alguien que se equivoca. Hay menos amor en dejarlo en el error, ¿no les parece? Pero mucha gente hoy en día con eso de que lo importante es el amor. Sí, oigan, lo importante es el amor.
pero también es importante la verdad. ¿Amén? Bien. No obstante, como digo, siempre tenemos que controlar la ira y no tanto las cosas que se nos hizo, que se nos dijo, porque el amor en realidad debe tener una cierta dosis de Alzheimer. El amor tiene que tener una cierta dosis de Alzheimer, ser capaz de dejar en el olvido las ofensas que ya fueron perdonadas. Porque Dios toma nuestros pecados y ¿qué hace cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón? Los tira al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellos, dice la Escritura. Nosotros no deberíamos seguir el ejemplo, ¿verdad? O sea, si alguien nos ofendió, se arrepintió y nos pidió perdón, ¿no debiéramos nosotros también dejar ya eso en el olvido? Y no porque hay que ver lo que me hizo, y tú no sabes lo que me hizo, porque hay que ver lo que me hizo. Y siempre que vemos a alguien le decimos, porque tú no te enteras de lo que me hizo, tú te enteraste de lo que... Por favor, dejémoslo ya en el olvido, que ya se arrepintió, que ya pidió perdón. El amor no guarda rencor, no guarda memoria. El amor es olvidadizo en ese sentido, y una vez perdonado debemos pasar a otra cosa. Amén. Versículo 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. El amor no se goza de la injusticia, y esto es importante, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. ¿La injusticia qué es? Lo que va en contra de la justicia. Cuando algo no es justo, cuando algo no está bien, lo malo es injusto. La injusticia es la maldad. ¿Ok? Por tanto, dice ahí, el amor no se goza de la injusticia, el amor no se goza de lo malo. No se alegra del mal, ni del mal de nadie. El amor, nosotros somos llamados a amar ¿a quiénes? A todo el mundo. Porque el mandamiento que el Señor nos dio en Juan 13 del 34 al 35 dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ese es un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dice Cristo. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero el mandamiento es también amar a nuestro prójimo. Y no solamente a nuestro prójimo, sino amar incluso a nuestros enemigos. Y es curioso que hay personas que a veces son capaces de amar a un enemigo, pero no a un hermano que le ofendió, o no a la esposa que le hizo algo, o no al hijo que le dijo no sé qué. Es capaz de perdonar a cualquiera, pero no a alguien cercano. Y no, oiga, tenemos que perdonarlo todo, pero cuando a alguien le pasa algo malo no podemos alegrarnos, porque el amor no se goza de lo malo, no se goza de la injusticia. Si a mi hermano le hacen algo mal, yo no puedo alegrarme de eso, porque es injusto, ¿no creen? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que hay alguien que se pueda alegrar del mal ajeno? Lo hay. Eso es como las meigas en Galicia, a ver las ailas, como las brujas en Galicia. Dice, oye, hay meigas aquí, dice, a ver las ailas. El amor no ignora el mal que le rodea, pero tampoco participa de él. El amor corrige el mal, se aparta, se aleja del mal, de todo lo que sea injusto. La persona que ama de verdad no va a participar del mal. Y hagámosle esto aquí. No, yo no voy a hacerle eso al hermano, yo no voy a hacer eso a esa persona, no, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí, no. A ver, nos vamos a divertir, le vamos a hacer que... No. Hoy en día, miren, circulan por internet algunas bromas que se están poniendo de moda, tan pesadas, que hay personas... Yo vi un vídeo en el que una persona murió atropellada por un coche por una broma que le gastaron.
O sea, alguien se escondió en su casa cuando ella llegó tan tranquila a su casa y le salió, ¡ah! La asustó, salió corriendo escaleras abajo, cruzó la calle, vino un coche y la atropelló. Tenemos que tener cuidado. Oiga, es que eso no está bien. Es que eso no es bueno. Tenemos que tener control. Saber qué es bueno y qué no lo es. El amor no se goza de lo malo. El amor no participa de lo malo. Mira, vamos a gastarle esta maldad a este que nos vamos a reír. No. Yo no me gozo de la maldad. Amén. Sí, los cristianos no nos gozamos de la maldad, lo reprendemos, porque la injusticia, la maldad, la mentira, todo eso está entrelazado entre sí, tiene que ver con Dios o con el diablo, con Dios o con el mundo, con la carne, con el espíritu o con la carne. Todas esas cosas tienen que ver con la carne, tienen que ver con el diablo, tienen que ver con el mundo, tienen que ver con la vieja vida. Y el creyente no puede estar justamente viviendo en la vieja vida. El amor no se goza de lo malo ni de lo injusto, se goza de toda la verdad. El amor y la verdad deben ir de la mano, deben ir juntitas. Por ejemplo, cuando algunos justifican la maldad y le llaman elección personal. Me refiero, por ejemplo, al aborto. Es que yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Pero oiga, usted no está decidiendo sobre su cuerpo. Usted está decidiendo sobre otro cuerpo que hay dentro del suyo, que es una vida que ya no le pertenece a usted, que es un ser humano que ya tiene vida propia. El amor no puede justificar el mal. Hoy hay mucha gente que hace alarde del amor, lo hace a costa de la verdad. Hoy hay muchos intentos desde la Iglesia Católica y también desde la Iglesia Evangélica, escuchen bien, hay muchos intentos de unificar a todos bajo un mismo paraguas. Todos somos hermanos. Yo escuché no hace mucho que me dijeron que un pastor conocido dijo que el Dios del Islam es el mismo que el Dios de la Biblia. Yo creo que ese señor no conoce ni a uno ni a otro, porque si los conociera a ambos, sabrían la enorme diferencia que hay entre el Dios del Islam, que es un invento humano, que es cruel, en relación al Dios de la Biblia, que es un Dios de amor. Hay una diferencia enorme. Hoy en día hay muchos que en aras del amor predican un evangelio falso. Tú vives como quieras, que no pasa nada. Dios es bueno. Dios todo lo perdona. Y eso no es verdad. Deberían conocer la Biblia para darse cuenta de que eso no es verdad. Hay cosas que Dios no perdona. Y eso hay que conocerlo. No se está ayudando a la gente al predicarle un evangelio falso. Por amor. Se le está mandando al infierno. Y a la gente hay que decirle la verdad. Hay un pasaje en el libro de Efesios, creo que es el 4:15 me parece que es, donde dice, siguiendo la verdad en amor. La verdad y el amor tienen que ir de la mano. El amor sin verdad está desequilibrado y hace daño. Y la verdad sin amor está desequilibrada y también hace daño. Conozco a legalistas que en aras de defender la verdad tienen muy poco amor con las gentes. Y conozco a gente que en aras del amor tienen muy poco conocimiento de la verdad. Entonces, amor y verdad deben ir de la mano. Deben ir equilibrados. Amén. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que hasta aquí, en estos 6 primeros versículos, Pablo nos ha estado hablando del amor en el sentido negativo.
lo que el amor no es. El amor no hace esto, el amor no hace lo otro, el amor no es... Ahora nos va a hablar del amor en sentido positivo, lo que el amor sí es, lo que el amor sí hace. El amor no consiste solamente en emociones pasivas, sino que el amor te va a llevar a involucrarte, te va a poner en acción, te va a mantener actuando, haciendo en beneficio de aquellas personas a las que tú dices que amas. La regla de oro en la Biblia, ¿saben cuál es? ¿Quién conoce la regla de oro? A ver, Óscar. Lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así mismo haced vosotros con ellos. Esas son palabras de Jesús, ¿verdad? El mundo le ha dado la vuelta. El mundo dice, tú no le hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Pero eso es una falsa regla de oro. Eso más bien que de oro, es de lata. No es ni de plata, es de lata. Hay que quitarle la P. Porque en realidad esa regla dicha de esa manera te lleva a cruzarte de brazos. No hagas a los demás lo que no quiera que los demás te hagan a ti. Por tanto, no hagas nada. Pero la palabra de Jesús te lleva a la acción. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es decir, ponte en marcha. Tú quieres que a ti te den, da. Tú quieres que a ti te aprecien, aprecia. Tú quieres que a ti te amen, ama. Tú quieres que a ti te... Hazlo tú. Siembra. ¿Ok? Y esto es lo importante. Nosotros tenemos que entender que el amor no son emociones. El amor es la decisión de hacer bien a la otra persona. Es la decisión de decir, yo voy a hacer feliz a esa persona. Voy a hacer lo mejor que pueda hacer con esa persona. El amor todo lo sufre. En algunas otras versiones dice, el amor todo lo cubre. Todo lo disculpa. Todo lo excusa. Todo lo aguanta. El amor. Ese mismo verbo aparece en 1 de Pedro 4:8. Vamos a verlo. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8. Este es el mismo verbo que aparece en 1 de Corintios, donde dice el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Es decir, puede que cuando una persona a la que tú amas te hace algo y tú no pasa nada. Lo pasa, lo cubre. ¿Por qué? Porque tu amor cubre ese pecado, ¿verdad? Lo disculpa. No lo tienes en cuenta. Y ese es el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubre. El que cubre la falta, dice Proverbios 17:9, busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Es decir, cuando uno se entera de algo, ¿saben que Mario? ¿Ustedes saben que Mario? Ustedes saben que Mario le gusta demasiado el fútbol. Es un fanático del fútbol. Nada más habla de fútbol. Cuando uno divulga, ¿estoy yo amándolo por decir eso? ¿Verdad que no? No es ningún fanático, es mi hermano. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero, ¿entienden lo que quiero decir? El que cubre la falta busca amistad. Puede que yo me entere algo del hermano, pero yo no lo voy a hablar. No lo voy a decir. ¿Por qué? Porque quiero que el hermano me siga considerando un amigo. ¿Verdad? Y dice la Biblia, amigo hay más unido que un hermano. La verdadera amistad es más fuerte que los lazos de sangre. ¿Recuerdan la amistad entre Jonathan y David?
Jonathan estuvo dispuesto a desobedecer a su padre por amor a su amigo David. El amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. Eso está escrito por un comentarista, Adolf von Harnack, un comentarista que comenta justamente las epístolas del apóstol Pablo. Transmite la idea de cubrir con un manto de amor las ofensas que se reciben. Al final de esta frase dice: todo lo soporta, todo lo cree. ¿Quiere decir eso que el cristiano no tiene discernimiento entre el bien y el mal? ¿Quiere decir eso? Porque dice que todo lo cree. ¿Es el cristiano un crédulo, demasiado crédulo? ¿Qué piensan? El cristiano cree lo que tiene que creer, porque el cristiano es espabilado. El cristiano no es ningún crédulo torpe, no es que se lo crea todo lo que no tenga que creerse, se cree todo lo que se tiene que creer. La confianza del cristiano no está puesta en la gente, porque sabe que la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre, o maldito el hombre que confía en el varón, ¿no? Sea como sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero sabe que el cristiano confía plenamente en el Señor y en su palabra, ¿verdad? Todo lo cree quiere decir que sea cual sea la circunstancia en la que se encuentre, el cristiano siempre va a mantener su fe y su confianza en Dios. Todo lo cree. Sea cual sea la situación, el cristiano permanece en fe. No pierde su fe, porque las circunstancias sean débiles. Ustedes conocen a esos cristianos ¿cómo se llama? De montaña rusa. ¿Conocen a esos cristianos que van, un día están en las nubes, al siguiente están en el suelo, después otra vez están en las nubes y después otra vez están en el suelo, y pasan de la euforia a la depresión y de la depresión a la euforia en cuestión de segundos? ¿Hay cristianos así? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Y cada vez que te lo encuentras es de una forma diferente. Está a veces que se quiere comer el mundo. Te voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, no sé qué, no sé cuándo. Y hay otra vez que no sé dónde está Dios, porque hay que ver que... Sí, son cristianos así, pero el cristiano que de verdad es cristiano y que es maduro, aún en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de... ese mantiene su fe y su confianza en el Señor. Ese es el que dice: no, yo sé en quién he creído. Pero ¿cómo puede estar tranquilo en medio del... Yo sé, no tengo problemas grandes, tengo un Dios grande, ¿verdad? Ese es el que ama a Dios, espera en fe, en confianza plena. Todo lo cree. Proverbios 3, del 5 al 8, dice: fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Fíate del Señor de todo tu corazón. Dice, si haces eso, dice, será medicina para tus huesos, para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Es que la palabra es preciosa. La palabra es preciosa. Proverbios 3, del 5 al 8. Todo lo espera, porque la esperanza es importante, ¿o no? Sin ella resulta muy difícil vivir. Una persona sin esperanza no quiere vivir. Cuando una persona pierde la esperanza, se deprime hasta el hecho de querer morirse. Yo he visto a personas sin esperanza y es muy triste. Generalmente la persona que llega a ese extremo es porque no se siente amada, porque no tiene amor en su vida. Ni ella lo tiene para con otras personas, ni cree que las demás personas lo tengan para ella. Al no sentirse amada, se desespera.
Pero el amor todo lo espera. Y esa es la diferencia. El creyente sabe que tiene una esperanza gloriosa reservada por el Señor. Amén. El verbo esperar aparece 31 veces en el Nuevo Testamento. 31 veces aparece el verbo, y 19 veces de esas 31 la cita el apóstol Pablo. O sea, Pablo es el que más habla de la esperanza, la importancia de la esperanza. La esperanza es paciente, esperando los resultados finales. La esperanza es ilusión. La esperanza es expectación, anhelo, perspectiva, confianza. La esperanza no debe estar centrada en uno mismo, porque nosotros fallamos. La esperanza debe estar depositada en alguien que no falle. Amén. En Dios. Entonces nunca caeremos en desesperanza, porque Él realmente nunca nos va a fallar. Si usted pone su esperanza en mí, se van a sentir defraudados, porque tarde o temprano les voy a fallar. Aún esforzándome por no hacerlo, algún día les fallaré. Diré alguna cosa que sea indebida, no haré algo que ustedes están esperando que haga. Les voy a fallar, soy hombre, caigo, fallo. Pero cuando ustedes depositan su fe y su confianza en el Señor, ustedes pueden estar seguros de que Jesús jamás les fallará. Jamás. Porque Él no falla. Todo lo soporta. Soportar nos habla de qué? De perseverancia, de firmeza en medio de las dificultades, ¿verdad? Resistir en tiempos de angustia, aún en medio del sufrimiento, en medio de la penuria, de la miseria, de la animadversión, cuando te encuentras que todo el mundo se pone en contra tuya. Uno lo soporta. En medio de la soledad, uno lo soporta. Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan una y otra vez a perseverar. Y esta es una palabra que se repite también mucho en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, soportar el sufrimiento. Hoy en día nadie quiere soportar sufrimiento. Hoy en día nadie quiere oír hablar de eso. Es que mira, ora que verá cómo el Señor te quita el sufrimiento. Eso sí nos gusta. Pero es que ya llevo mucho tiempo orando y Dios no me ha quitado el sufrimiento. Es que no estás orando con fe. No, es que a veces el sufrimiento es una escuela que Dios usa para tratar con nosotros, con nuestra vida. Lo que pasa es que no nos gusta. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? ¿A quiénes le gustan sufrir? A nadie nos gusta sufrir, pero a veces el sufrimiento es necesario. A veces somos demasiado orgullosos y Dios nos tiene que quebrar. A veces nos quiebra las dos piernas para que andamos de rodillas. Hay un dicho que dice, sufre que el sufrimiento te hará fuerte. Sufre que el sufrimiento te hará fuerte. Un dicho. En la isla de Patmos, ¿quién estaba allí? Juan, ¿verdad? Estaba exiliado. ¿Y por qué razón? ¿Porque había robado? ¿Había matado a alguien? No. Estaba allí por predicar la palabra de Dios. Y lo habían tomado y lo habían cogido y lo habían exiliado en una isla donde no había nada. Como cogieron a Unamuno y lo mandaron para Fuerteventura en el tiempo de la dictadura. Lo exiliaron aquí, vete a Fuerteventura donde no hay nada. Por predicar el Evangelio. No hizo nada malo. Y él podía quejarse, Señor, con lo bien que yo predico,
Yo podía estar en las calles predicando el Evangelio. Sácame de aquí, Señor. Lo sacó el Señor de la isla de Patmos. Allí, en la isla de Patmos, él podía sentirse solo, ¿verdad? Porque cuando tú estás preso, cuando estás exiliado, cuando estás apartado, ¿verdad que nos sentimos solos a veces? Pero allí fue que Jesús fue a hablar con él. Jesús fue que le visitó. Y estando él allí, adorando al Señor un domingo, estando él en el Espíritu, dice que le apareció Jesús y le hizo ver todas las cosas que iban a suceder al final de los tiempos. Y estando en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, Revelaciones. Lo escribió allí. A lo mejor Juan hubiera querido estar predicando fuera, pero mire, el libro de Apocalipsis ha servido para que mucha gente se acerque a Dios. Si Juan no hubiese estado exiliado en la isla de Patmos, posiblemente a lo mejor no lo hubiera escrito. Pero Dios lo llevó allí, lo hizo sufrir, y en medio de su sufrimiento, Dios lo visitó y lo usó para beneficio de todos nosotros. Porque hoy contamos con unas revelaciones que no tendríamos de otra manera. Hay personas que se despiertan cada mañana sabiendo que le espera todo un día de sufrimiento. Personas que están enfermas y que saben que aunque tomen pastillas y aunque tengan tratamiento, el dolor siempre lo tienen ahí constante. Yo he conocido a personas así. Personas que siempre tienen una sonrisa en los labios. Y le pregunta, ¿cómo está? Y, con dolor, pero bueno, ahí estamos, el Señor me da fuerzas. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué no sanas a mi hermana? Bueno, porque Él tiene sus propios planes. Él sabe todas las cosas. Yo no, pero Él sí. Y a veces cuando Dios no te sana, es porque te quiere dar fuerzas. Te quiere mantener ahí, en el sufrimiento, para que tú te hagas fuerte y maduro. No más duro, maduro. Amén. Los sufrimientos de los apóstoles y de los cristianos en aquella época, los sufrimientos que ellos soportaron por causa del Evangelio, son hoy un testimonio vivo que nos ha permitido que la palabra llegara a nuestros días. Un testimonio vivo de que Dios ama a los suyos. Hicieron lo posible porque el mensaje del amor de Dios llegara hasta nuestros días. Versículos del 8 al 13, vamos a leerlos todos juntos, del 8 al 13, de un tirón. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. En estos últimos versículos el apóstol Pablo va a establecer la temporalidad de los dones. Es decir, que los dones son temporales, mientras que el amor es eterno. Él va a poner justamente ese paralelo. El amor nunca deja de ser. En el original se usa una palabra que es ekpiptei, que traducido literalmente quiere decir nunca cae, nunca falla. Es decir, nunca se extingue. El amor, el verdadero amor, siempre, siempre permanece. El verdadero amor.
Entre el versículo 8 y el 13, en los dos aparece la palabra amor, en el 8 y en el 13. Pero en medio, Pablo va a expresar justamente eso, lo efímero, lo temporal, que son los dones, lo pasajero, que son los dones, y lo eterno, que es el amor. Recuerden que el amor es Dios, Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es eterno. Así que el amor también es eterno, pero si Dios es amor, el amor es eterno. El amor no depende de las circunstancias. El amor depende de Dios. No depende de las acciones de los demás. Depende de Dios. Cuando una persona ama de verdad, ama para siempre. Porque el amor, el verdadero amor, es eterno y no deja de ser. Todo lo demás se desvanecerá, pero el amor continuará haciendo bien. ¿Sabes? Que a veces a mí han venido a decirme, pastor, yo no puedo más, yo quiero el divorcio, a mí se me acabó el amor. Usted ahí al hablar del amor, está hablando del amor amplio, ¿no? Porque verdad, no es el amor humano que, como dice, tú me das que otro, que no me dan que otro. El amor humano es un amor imperfecto, porque todo lo humano está bajo la naturaleza de pecado. Por eso el amor de Dios, el amor que recibimos de Dios, es el amor que de verdad merece la pena, el amor que es eterno, el que es verdadero. Nosotros hemos sido amados por Dios de una manera incondicional. Eso quiere decir que Dios nos ha dado su amor. Y si nos ha dado su amor, nos ha dado también un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros de esa manera, como yo os he amado. Por tanto, el creyente tiene que amar a su esposa con ese amor, tiene que amar a sus hijos con ese amor, tiene que amar a los hermanos con ese amor, tiene que amar al jefe con ese amor, tiene que amar a los vecinos con ese amor. No con el amor imperfecto, que es pecaminoso, que ama solo a cambio de, si tú me amas yo te amo, si tú te portas bien yo me porto bien. Ese es el amor condicional, un amor humano, imperfecto. Pero el creyente tiene que amar con el amor que ha recibido de parte de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nos amó incondicionalmente cuando no lo merecíamos. Por tanto, así también nosotros tenemos que amar a los demás incondicionalmente. Por eso Jesús nos dice que debemos amar al prójimo e incluso al enemigo. Porque no tenemos que amar a la gente por lo que nos hace, sino porque tenemos el mandamiento de que le debemos amar. Pero es que este me está haciendo daño, pues ámalo. Pero es que no se lo merece, pues ámalo. Porque tú tampoco merecías el amor que has recibido de parte de Dios. ¿O sí? ¿Alguno aquí merecía ser amado por Dios? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero esa es lo que se nos da, es lo que se nos demanda. Dice, pero las profecías se acabarán. Así que el don sobre el que Pablo va a hacer más énfasis en el capítulo 14, antes de meterse en el capítulo 14, donde va a coger el don de lengua y el don de profecía, y va a decir, el de profecía es mejor que el de lengua, ese es el resumen del capítulo 14, pero aún hablando del don que va a decir él, este es más importante, este es mayor, aún este don dice, se va a acabar. O sea que los dones son algo temporal, los dones son pasajeros. En el siguiente verso, él explica, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y justamente por esa razón se acabará. Ahora, ¿especifica Pablo el contenido de las profecías a las que se refiere? No. Solamente indica que se van a acabar. Y eso es lo importante. Y dice ahí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Tampoco especifica más, simplemente dice que se acabarán. Ok, ya está dejando el tema para tratarlo en el capítulo siguiente, que es el capítulo 14, donde de verdad va a haber una discusión fantástica
Capítulo 14 no tiene ningún desperdicio. Verso a verso vamos a aprender un montón de cosas interesantísimas. Pero ahora de momento lo que nos dice es que las lenguas cesarán. Y esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que las lenguas también son pasajeras. Eso es lo importante de este pasaje. El sentido por el cual este pasaje está aquí es para decirnos que los dones, ya sean de profecía, ya sean de lengua, van a cesar. Y esto es lo que se nos dice. Ahora, si para los estudiosos, si prestan atención en este versículo, verán que para las profecías y para la ciencia, Pablo utiliza un verbo y para las lenguas utiliza otro. El verbo que utiliza para las lenguas es katareo, que quiere decir anular, para la profecía y para la ciencia. Quiere decir anular, hacer ineficaz, cancelar, destruir, quitar. Es decir, va a llegar un día en que la profecía y la ciencia se va a quitar de en medio. Y dice, mientras que el hablar en lengua utiliza el verbo pauo, que significa frenar, guardar, cesar, dejar reposar, terminar con. Es decir, de todas formas, ambas traducciones quieren decir que tienen fecha de caducidad. En ambos, o sea, tanto la profecía y la ciencia como las lenguas tienen fecha de caducidad. Sin embargo, utilizan verbos diferentes por una razón que vamos a ver después más adelante. Así que ahí se nos dice Pablo, y la ciencia acabará. Tampoco se nos dice de qué ciencia está hablando. Aunque en el versículo 8 del capítulo 12 estaba hablando de palabra de ciencia, ¿verdad? Tenía que ver el conocimiento cristiano de Dios, el conocimiento que tenemos los cristianos de Dios, la habilidad de conocer, de entender, de discernir a Dios. Todo eso, la profecía, las lenguas, la ciencia, todo eso va a llegar un momento en que no va a hacer falta. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Algunos estudiosos han hecho notar que en el verso 8 Pablo menciona profecía, lenguas y conocimiento, mientras que en el versículo 9 solo conocimiento y profecía. Por lo que se preguntan si las lenguas cesarán antes que la profecía y la ciencia. También se pregunta si la profecía y el conocimiento permanecerán hasta la venida de Cristo. Mire, de esto no tiene sentido conjeturar. No tiene sentido montarse en el caballo de la hipótesis y cabalgar. Oiga, esto es lo que dice, no dice más. Cualquier otra cosa que queramos saber tendremos que preguntarle al Señor cuando estemos con Él en el cielo. ¿Vale? Porque está escrito que no debemos pensar más de lo que está escrito. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, algunos piensan que estas cosas se acabaron ya, cuando se completó el canon de las Sagradas Escrituras. Otros creen que se acabará cuando Cristo venga a recoger a su pueblo. E incluso hay quienes dicen que terminará cuando estemos con el Señor en los cielos. Ahora, sea como fuere, lo que sí sabemos es que las profecías, la lengua y la ciencia se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? No lo sabemos. Hay posturas para todos los gustos. Unos creen una cosa y otros creen otra. ¿Y saben por qué? Porque no hay suficiente información como para decir sin error, no, se refiere a esto. Oiga, no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Es que podemos conjeturar, pero será una hipótesis. Y otro tendrá otra hipótesis. Y esto divide a la Iglesia. Ahora, lo que sí sabemos es que se terminarán. Y eso es lo importante. Ahora, podemos involucrarnos en discusiones sobre palabras, pero las discusiones, dice el apóstol Pablo, que son vanas y sin provecho. Así que sigamos adelante y posiblemente más adelante vamos a entender el cuándo. Versículo 11. Cuando yo era niño, aquí Pablo está usando la figura de la propia persona, el adulto, el niño y el adulto, ¿verdad? Para referirse al conocimiento imperfecto que tiene el creyente cuando es inmaduro.
y al conocimiento pleno o maduro que tendremos cuando estemos con el Señor, ¿no? Yo pienso que al compararse Pablo consigo mismo, dado que él está diciendo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, aquí está hablando en primera persona. Pablo está diciendo, dejé, por tanto, se está refiriendo al conocimiento que ya él tiene. No es un conocimiento que vamos a recibir en el futuro. Sin embargo, en el versículo siguiente sí habla del futuro. Versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré futuro, ¿verdad? Es decir, cuando somos creyentes inmaduros tenemos poco conocimiento, pero tenemos que aspirar a tener un conocimiento maduro de las cosas del Señor, de la palabra de Dios. Pero nunca vamos a tener un conocimiento tan pleno como el que tendremos cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Ok? Son 3 estadios, 3 escalones. Cuando somos creyentes nuevos, cuando llevamos poco tiempo, cuando empezamos a estudiar la Biblia, tenemos poco conocimiento, hablamos como los niños. Cuando un niño empieza a hablar, habla torpemente, ¿verdad? No es que sea malo, es que es un niño. Entonces, cuando un creyente es nuevo, tiene poco conocimiento, pero no pasa nada, es que es nuevo. Hay que ayudarlo a llegar a un mayor conocimiento, a que sea un creyente maduro, con un buen conocimiento de la palabra. Pero claro, nunca vamos a tener un conocimiento pleno hasta que no estemos definitivamente con el Señor. ¿Amén? Ahora, eso no significa que como hasta que no estemos con el Señor no vamos a tener todo el conocimiento. Bueno, pues yo ¿para qué voy a estudiar? Ya cuando llegue al cielo el Señor me enseñará. Oiga, no, porque tenemos un mandamiento del Señor, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Por tanto, tenemos que conocer. El Señor puso el mandamiento sobre sus apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y los apóstoles la pusieron sobre los pastores. Mira, busca a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar a su vez a otros. Para que todo lo que has oído de mí, esto mismo enseña a hombres que sean fieles para enseñárselo a otros. Es decir, tenemos que aspirar a conocer más profundamente la palabra del Señor. A eso se refería cuando Jesús dice a vosotros les revelaré este misterio. Claro, y aún Jesús todavía hubo cosas que no pudo compartir con sus apóstoles porque no estaban preparados. Fue después, cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando ya Jesús había ascendido a los cielos, que entonces entendieron algunas cosas. Y recuerdan que cuando Jesús le dice, hay cosas que aún no sois capaces de sobrellevar. O sea que no les podía decir todo lo que quería comunicarle porque no estaban preparados. Sin embargo, un día vamos a saber todas las cosas. Vamos a tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Parece un trípode, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué pasa a un trípode si le quitamos una pata? Se cae, no se sostiene. Con 2 patas no se sostiene ningún trípode, ¿verdad? Si al trípode que tiene la cámara sosteniéndola le quitamos una pata, la cámara se cae al suelo. Son 3 cosas, 3 virtudes que debemos tener los cristianos. Existen al menos 10 pasajes en los que aparecen estos 3 términos juntos: la fe, la esperanza y el amor. En Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, Tesalonicenses, Hebreo, Primera de Pedro, hay un montón de pasajes donde la fe, la esperanza y el amor aparecen juntos. La mayoría son de Pablo, pero aparecen juntos. Esas 3 virtudes son fundamentales para la vida cristiana. Pero como dice Pablo, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor.
Y a la luz del discurso del apóstol Pablo en este capítulo, en el capítulo 13, ¿qué es más importante? ¿Las profecías? ¿Las lenguas? ¿El conocimiento? ¿O la fe, la esperanza y el amor? Y es curioso que la fe, esperanza y el amor no son dones. No son dones, son frutos, son virtudes que el Espíritu Santo deposita en nosotros los creyentes. Así que lo que nos está diciendo Pablo claramente es que ¿qué es más importante, los dones o los frutos? Los frutos, no lo duden, los frutos son más importantes que los dones. Porque hay gente que tendrán dones, pero no van a tener frutos. ¿Ustedes creen que eso es posible? El Señor Jesús dice que en aquel día algunos vendrán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, echamos fuera demonios. O sea, tuvieron dones. Pero Jesús les dijo: apartados de mí que no os conozco, hacedores de maldad. Es decir, tuvieron dones, pero no tenían el carácter de Cristo, no tenían los frutos del Espíritu Santo. El apóstol Juan, tanto en su evangelio como en la primera epístola, hace exactamente lo mismo que Pablo. Se hace eco de la importancia de estas tres virtudes, de la fe, la esperanza y el amor. Y pone como ejemplo el apóstol Juan, cuando habla de Juan 3:16, todos los conocen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Todos conocéis Juan 3:16? O primera de Juan 4:8, ¿verdad? 4:16, ¿verdad? Cuando dice que Dios es amor, ¿verdad? Parece que como que Pablo estos tres elementos los pone en un tiempo presente continuo, como si quisiera que entendiésemos que van a perdurar hasta la eternidad. La verdad es que la palabra de Dios no nos dice mucho de la vida futura. Por tanto, creo que no debemos especular sobre lo que nos vamos a encontrar o no, sino seguir lo que decía, ¿no?, antes, ¿no?, el consejo de Pablo de no ir más allá de lo que está escrito, ¿no? Pero sí que él ha cumplido la promesa que dio en el capítulo 12, versículo 31, ¿verdad? Él dijo: yo os voy a mostrar un camino más excelente. Y en este capítulo 13, él nos ha mostrado un camino más excelente que el de los dones, que es el amor, la virtud a la que debemos prestar más atención que a los propios dones y talentos. Nada de lo que hagamos tendrá valor alguno si no es hecho por amor y con amor. No importa que hablemos de predicar el Evangelio, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de hacer obra social, nada de lo que hagamos tendrá ningún valor si lo que nos motiva a ello no es el amor. Nos han enseñado lo que es y lo que no es el amor. Nos ha dicho que el verdadero cristiano abunda en esos tres virtudes, y ahora en el capítulo siguiente vamos a tratar el tema de las lenguas, y lo va a hacer desde una perspectiva doctrinal. Por eso es muy importante. Miren, ya lo vamos a dejar aquí, no nos da tiempo de más, pero yo quiero que ustedes lean el capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, quiero que lo lean, pero que lo lean con detenimiento, que ustedes a la hora de leerlo se hagan preguntas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? En cada uno de los versículos, en cada una de las frases. Pregúntense, ¿Pablo está hablando de forma literal? ¿Pablo está hablando de forma irónica? ¿Está hablando con sarcasmo o está hablando seriamente? ¿Esto es literal o esto es figurado? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? O sea, háganle esas preguntas, porque va a ser muy interesante este capítulo 14, porque vamos a terminar el tema de las lenguas cuando terminemos el capítulo 14, y va a quedar muy clarito, sin que quede ninguna duda de cuál es la verdad sobre este don en el que hay tanta confusión a nivel evangélico, especialmente en las iglesias pentecostales. Por tanto, yo les
invito, estudien 1 de Corintios capítulo 14 y el próximo jueves, si Dios quiere, vamos a poder profundizar en este tema. Como digo, va a ser desde una perspectiva doctrinal. En un mismo versículo puede que Pablo esté hablando en sentido literal y una frase y la siguiente sea de una manera sarcástica. Presten atención. Puede que Pablo esté diciendo una verdad absoluta y al mismo tiempo en la frase siguiente esté hablando de una forma irónica. Por tanto, hay que prestar atención para no confundirse a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios. Amén. Bien, ¿alguna pregunta antes de que terminemos aquí? No hay pregunta. Muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y nos ha dejado una palabra que tenemos con nosotros, que podemos meditar